amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles de nuevo. Soy Juan Gabriel Martínez, coach de ventas y negocios. Y el propósito del video de este día es dar continuidad al tema del track selling. La vez anterior que estuvimos platicando concluimos el último paso de los 4 que componen el proceso de ventas del track selling, que son acercamiento, vender la compañía, presentar y cerrar o negociar al final para pedir la venta. Y quedamos pendientes de continuar con el manejo de objeciones. Decíamos en el video anterior que cuando tú pides la venta es muy difícil, especialmente si estás vendiendo un producto de alto valor en el que implica cierta reflexión de parte del cliente para poder decidir, porque hay compras que efectivamente tienen que ser razonadas, que tienen que consultarse con un comité de compra o evaluar el presupuesto de gastos. Entonces, cuando son compras de reflexión, normalmente va a haber una objeción. Es muy difícil que hoy se haya levantado una persona pensando en comprar tu producto, así que cuando tú buscas a alguien, prospectas y tienes una cita para vender, especialmente si fue un prospecto en frío, lo más probable es que en cuanto tú pidas la venta, la primera respuesta de tu prospecto sea un no. Eso no significa que te debes derrumbar. La negativa de un cliente a tu primera petición de compra no es un rechazo personal, no debes entenderlo así. No debes sentir que te está despreciando a ti como persona porque a ti ni siquiera te conoce, sino más bien tienes que entender que es parte del proceso de la venta. Es razonable que te digan que no la primera ocasión. Ahí es donde empieza realmente tu trabajo, cuando tienes que empezar a manejar objeciones para poder llegar nuevamente a la negociación final y volver a pedir la venta. Recuerden que hablábamos en alguna ocasión con algunos equipos en los que hemos estado trabajando en entrenamiento, que cuando tú vas a vender, lo que haces es construir una curva de impulso, es decir, logras crear una emoción en el cliente o elevar su emoción, y eso lo logras a través de cierres previos. Explicábamos en el video anterior que si no lo han visto, les invito a que le den clic al link que aparece en la descripción en el canal de YouTube, y aprovecho a invitarlos a que se suscriban al canal también y que activen para recibir las notificaciones. Cuando estás construyendo tu curva de impulso en el proceso de la venta, lo haces a través de cierres previos, lo que se le llama precierres. Un cierre previo es un acuerdo en el que lograste que el cliente dijera sí o estuvieran de acuerdo en algo. Entonces haces un cierre previo. Ejemplo, supongamos que estás vendiendo seguros, y entonces uno de los acuerdos que tú vas a construir es, entonces, señor prospecto, si estoy entendiendo bien, lo que usted quiere es tener una protección que le dé cobertura para todos los miembros de su familia. Sí, ahí tienes un cierre previo. Muy bien, pero además lo que entiendo es que usted quiere que se proteja mejor a su hijo menor y a su esposa. Sí, ahí tienes otro cierre previo. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que usted lo que desea es pagar un deducible más alto? Sí. ¿Estamos de acuerdo en que usted desea ocupar hospitales de término medio, no hospitales demasiado caros? Sí. Cada acuerdo que vas construyendo es un cierre previo. Tienes que hacer esto de 13 a 15 veces en el proceso de tu presentación. Y entonces mentalmente vas condicionando a tu prospecto. Entonces, señor prospecto, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí. Señor prospecto, usted me dijo esto y esto y esto, ¿verdad? Sí. Firme aquí, sí. Así es como funciona. Sin embargo, si tú haces una correcta presentación y haces todos tus cierres en el proceso, cuando llegues al punto de pedir la venta se va a dar por natural, por sí sola, va a fluir sola. Entonces, aún así, cuando haces bien tu presentación y construyes correctamente, especialmente si es una compra porque es un producto de alto valor y requiere reflexión, o porque tu cliente realmente no tiene el presupuesto y necesita definir de dónde va a sacar para comprar, implica reflexión. En cualquiera de los dos casos es muy probable que te encuentres con una objeción. La objeción va a ser un no. Sin embargo, el no es donde empieza tu trabajo, es donde vas a empezar a negociar.
Y tu trabajo es el siguiente. Cada que tú te encuentres con un no en el proceso de pedir la venta o de cerrar, cada que te encuentres con un no, tu trabajo es bordear la objeción, rodear la objeción y avanzar para volver a pedir la venta. Es decir, no vas a chocar de frente con la objeción del cliente. No vas a disgustarte con él ni contraargumentar, porque acuérdate que el cliente siempre tiene la razón. Y si tú empiezas a argumentar contra una objeción, pierdes. Como vendedor, tú pierdes. Como negociador, tú pierdes. Entonces lo que tienes que hacer es rodear la objeción y volver a pedir la venta. Este proceso te va a ocurrir unas 5 o 6 veces. Es decir, tú vas a recibir unos 5 o 6 nos al final de tu presentación. Y tienes que estar preparado mentalmente para eso. Y entonces saber cómo bordear la objeción y volver a pedir la venta. Hacer este proceso de darle vuelta a la objeción para volver a pedir la venta es lo que se conoce como manejo de objeciones. Y ese es el tema de este video, cómo se manejan las objeciones. El punto importante aquí es que la mayoría de la gente que está en ventas, cuando se encuentra con un no, lo que tiende a tratar de hacer es volver a hablar de su producto. Ejemplo, presentas cualquier cosa que tú estés vendiendo y cuando el cliente dice, ¿sabes qué? No, obviamente difícilmente te van a dar un no a secas. Tu prospecto siempre te va a decir de forma sutil su argumento. Sin embargo, casi siempre detrás de ese argumento, la razón por la que hay un no es porque no hay el dinero para comprar o el cliente o prospecto no tiene la suficiente confianza en ti como para comprarte. No hay otra razón. Normalmente es así. Entonces, cuando tu prospecto te dice no, va a usar formas elegantes de decírtelo, como, oye, ¿sabes qué? Sí está muy bueno, me interesa, pero necesito platicarlo con mi esposa. Dame oportunidad de consultarlo y nosotros te llamamos. Esa es una objeción. Otra objeción puede ser, ya tengo un producto parecido. Otra objeción puede ser, pues fíjate que sí me interesa, pero estamos planeando comprarlo dentro de 3 meses. Cosas como esas siempre son objeciones y casi siempre detrás de eso es, por ahora no tengo el dinero, déjame ver, voy a analizarlo. O aunque sean otro tipo de objeciones, la clave está en saber cómo manejarlas para rodear la objeción y volver a pedir la venta. ¿Por qué hacer este proceso 5 o 6 veces? En el negocio de las ventas es muy fácil presentar. Cualquiera puede aprenderse una buena presentación y hay gente que lo hace muy bien. Pero cuando llegan a la primera objeción, es decir, presentaron muy bien, pidieron la venta y les dijeron que no, entonces se derrumban, recogen sus cosas, entran en pánico y salen corriendo o se friquean y no saben qué decir. Entonces tienes que saber que cuando vendes te vas a encontrar con objeciones. Eso es parte del trabajo, es parte del proceso. Y vas a rodear las objeciones 5 o 6 veces porque el 80% de las ventas, está después del 6º no. Por eso muy pocos vendedores son los que venden más, porque son los que están dispuestos a ir más allá, a vencer las objeciones para ir por ese 80% de las ventas y son los que acumulan mejores resultados. La pregunta aquí es, ¿cómo manejo la objeción? Es muy probable que tú estés capacitado o hayas tomado cursos o hayas visto videos en internet en donde te dan tips para cerrar ventas o para manejar objeciones. Es decir, si el cliente te dice esto, tú le dices el otro. Si el cliente te dice esto, tú le dices el otro. Pero esas son solo ideas de lo que puedes decir. No es el sistema como tal. Lo que yo voy a hacer a continuación es explicarte cuál es el sistema para manejar objeciones. Así que presta mucha atención para que te aprendas este sistema muy sencillo de 3 pasos y entonces
aplicando este sistema a cualquier objeción, vas a poder manejar la objeción y volver a pedir tu venta las veces que sean necesarias. El proceso de manejo de objeciones son solamente 3 sencillos pasos. Paso número 1. Lo que tienes que hacer es escuchar. Significa que tienes que estar presente en lo que estás haciendo. Estar presente significa hacer lo que estoy haciendo. Es decir, muchas veces cuando tú estás tratando de vender, quizá en tu mente estés adelantándote a pensar qué es lo que el prospecto te va a decir. O si el prospecto ya te dijo que no, tú ya estás pensando en que no vas a poder pagar tu recibo de la luz o no vas a poder pagar tu renta y tu mente se dispersa, pero no estás realmente escuchando lo que el prospecto te ha dicho. Cuando tú realmente escuchas, entonces puedes saber cuál es la verdadera razón que hay detrás de lo que te está diciendo. Entonces, paso número 1, escucha atentamente. Cuando estés en el proceso de cerrar las ventas, está prohibido que tú mismo te distraigas con tu catálogo, que tú mismo te distraigas con tu tableta o tu presentación o tu teléfono. Tienes que estar conectado, observando, tomando lectura de tu prospecto y escuchando. Paso número 2. Tienes que reconocer. ¿Qué significa reconocer? Reconocer significa acusarle recibo a tu prospecto para que él sepa que le estás escuchando y que estás entendiendo lo que te dice. Ojo, reconocer no significa que vas a estar de acuerdo en lo que él te diga. Por ejemplo, supongamos que tu prospecto te diga, oye, ¿sabes qué? Sí me encanta tu producto, sí me encanta lo que me ofreces, lo vamos a comprar, pero va a ser en diciembre con el aguinaldo. Y tú estás apenas en enero, febrero o en junio. Y tú necesitas vender ahora, no en diciembre. Entonces, ¿estás tú de acuerdo en venderle hasta diciembre? Obviamente no. Entonces no seas de esa clase de vendedores que se emocionan porque presentaron bien y le chulearon su producto y entonces se regresa bien contento a su casa y al otro día le reporta a su director de ventas o a su gerente de ventas cuando le preguntan, oye, ¿cómo te fue? Oye, me fue súper bien, al cliente le encantó el producto, quedó fascinado y te compró. No, es que me dijo que no tenía dinero, pero que en diciembre, así que ya lo apunté y en diciembre regreso. Eso no funciona. Lo que tienes que hacer tú es vender ya. Por eso, es importante que escuches y luego reconozcas. En el proceso de la comunicación eso es muy importante. Reconocer significa enviarle ese mensaje o esa señal a tu prospecto para que sepa que le entendiste y le escuchaste. Puede ser un gesto, puede ser una mirada. Por ejemplo, si tu prospecto está hablando y te está dando sus razones, entonces tú quizás asientas con la cabeza o con las cejas o la mirada hagas un gesto indicando, sí, te entiendo. Quizá hasta se lo expreses verbalmente y le digas, sí, entiendo lo que me dice, lo puedo comprender. O lo que usted me dice es razonable, lo que usted me dice es algo que pasa frecuentemente. Hay muchas frases y expresiones de muy buen gusto que puedes utilizar para acusar recibo del mensaje que te está mandando tu prospecto. Ahorita vamos a ver en un ejemplo lo importante que es seguir esta secuencia de pasos. Y paso número 3, de nuevo, preguntar. Escuchar, reconocer y preguntar. ¿Preguntar qué? Tu pregunta tiene que ser en torno a lo que tu prospecto te ha dicho. Por eso es importante que escuches muy bien. Porque si tú no escuchaste lo que te dijo, tu pregunta va a sonar como absurda. El cliente va a estar diciendo una cosa y tú vas a estar diciendo algo totalmente diferente. Y vas a sonar como un vendedor necio o terco. Porque si no estás escuchando, es muy probable que tu pregunta sea en torno a la venta que el prospecto está esperando que tú le hagas o que tú estás pensando en hacerle. Ahora, ¿por qué preguntar? Porque siempre que hay un intercambio, es decir, una negociación, puede ser una venta de ideas, una venta de emociones o una venta de un producto, siempre que hay un intercambio,
El que pregunta manda. El que pregunta tiene el control de la conversación y de la negociación. Me gusta usar este ejemplo. Tú vas a ir a tu casa a comer, tu esposa te espera a las 3. Como sabe que es tu rutina llegar a las 3 a comer, entonces ya está lista la comida, te está esperando, pero tú no llegas a las 3. Dan las 5 de la tarde y no sabe nada de ti. Finalmente tú a las 5 de la tarde llegas, tuviste mucho trabajo, se alargó la junta, lo que haya sido. ¿Con qué te vas a encontrar en cuanto llegues a tu casa? ¿Qué es lo primero que te van a decir entrando a tu casa? Va a ser una pregunta. ¿Y de dónde vienes? ¿Y por qué a esta hora? ¿Y por qué no me hablaste? ¿Por qué no me avisaste? Pero siempre va a ser una pregunta. Y cuando te preguntan, ¿quién tiene el control de la conversación y de la negociación? El que está preguntando. Porque ahora tú estás obligado a contestar. ¿Cómo recuperas o retomas el control de esa conversación y de la negociación? Contestando con una pregunta. Porque cuando tú preguntas, ahora la otra parte está obligada a contestar. Y cuando preguntas, te callas, esperas respuesta. Así es como funcionan las negociaciones. Entonces, si tú llegaste tarde a tu casa y te preguntas, ¿y por qué hasta ahora? ¿Es tarde, verdad? Pues claro que es tarde, que va a explotar la otra persona en un argumento y no en una pregunta. Y en cuanto alguien deja de preguntar, pierde el control de la conversación. Si tú te mantienes preguntando, te mantienes en control de la conversación. Y el cliente o el prospecto puede decirte que no 20,000 veces. Y si 20,000 veces tú sigues este proceso, puedes mantener la conversación a base de escuchar, reconocer y preguntar el tiempo que sea necesario, hasta el punto en el que el cliente finalmente va a entender que tiene que tomar una decisión de compra, sea un sí o un no. No significa que si haces esto toda la vida te van a comprar, que en el 100% de tus presentaciones te van a comprar, pero te garantizo que te van a comprar en el 70 o en el 80% de tus presentaciones, porque el 80% de las ventas está después del sexto no. La diferencia está en cómo manejas las objeciones. Esto es muy fácil de explicar, pero en la práctica lo que me he encontrado siempre cuando entreno equipos de ventas es que cuando hay un no, por lo mismo que estamos diseñados de alguna forma para sentir temor al rechazo, queremos ser aceptados, queremos caerle bien a la gente, entonces cuando alguien nos dice no, lo sentimos como algo personal, como un rechazo personal, y nos desmoronamos, emocionalmente nos quebramos por dentro y perdemos la postura, perdemos el control de la negociación. Por eso es muy interesante cuando tenemos talleres de ventas e incluimos el manejo de objeciones, porque entonces en esos talleres podemos customizar, es decir, adaptar el sistema a tu producto y a tu esquema de ventas. Y entonces, a base de entrenamiento, en unos pocos días, un equipo queda perfectamente afinado para estar cerrando ventas y aumentando su prospección, aumentando sus cierres y aumentando el nivel de sus transacciones. Se trata entonces que la parte fina de las ventas no solamente tiene que ver con prospectar mucho más, sino en saber negociar en los puntos finos para que aumentes tu efectividad sin necesidad de tener que aumentar tu intensidad en el trabajo o tu ritmo de trabajo. Es decir, volverte un experto en ventas no implica que tengas que pasar más tiempo en la calle, sino que sepas aprovechar el tiempo que tienes delante de un prospecto. Es muy importante en todo esto que así como existe este sistema para cerrar las ventas, existe un sistema también para generar leads o prospectos. Existen más de 80 diferentes técnicas o sistemas para generar un cúmulo, una masa crítica de prospectos y tengas siempre suficiente cantidad de personas a quien estar presentando tu producto. Serán temas que iremos tocando más adelante. Pero por ahora para mí ha sido un gusto enorme haberte compartido cuál es el sistema para manejar objeciones. Espero que te sea de mucha utilidad y como hemos estado haciendo con algunos grupos de algunas empresas y de algunos equipos de ventas, va a ser un gusto enorme poder ayudarles con un taller en el que podamos customizar
los sistemas a su equipo, marcar el ritmo, mantenerlos enfocados y ver cómo rápidamente, en cuestión de días, sus resultados se potencializan y se incrementan. Les invito a que vean los videos anteriores de este proceso del track selling. Están en YouTube. Visiten el canal de YouTube Coach de Ventas y Negocios. Suscríbanse para que estén al tanto de las publicaciones que estaremos haciendo. Me dio un gusto enorme compartir con ustedes esta información el día de hoy y espero verlos próximamente en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en el canal de YouTube. Que pasen muy buen día y que tengan mucho éxito en su trabajo.